a todos y todas. La verdad es que empezaba Ángel su intervención hoy y no me di cuenta de hacer una primera apunte. Esta parte de estas jornadas, en concreto la intervención de Ángel, la teníamos prevista para la primera quincena de marzo en el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y justamente nos cogió esa semana el inicio del COVID. ¿Por qué cuento esto? Pues cuento esto porque parte de lo que estamos contando hoy aquí, parte de lo que vamos a contar, ya lo hablábamos en ese momento, por lo menos parte de lo que yo voy a hablar, ya lo hablábamos en ese momento, ya teníamos una idea de hablar sobre cuáles son los intangibles, qué es lo que tiene que mover a las empresas, la reputación, por qué esto es importante y qué papel teníamos los profesionales de la seguridad de salud en todo esto, qué papel tenemos nosotros, qué papel tiene nuestra función que nos pueda dar lugar a que esto, que es una gran desgracia, por supuesto por el número de vidas humanas perdidas y los efectos económicos, podamos sacar esa parte de oportunidad y ver qué es lo que hacemos. ¿Y cuál es el papel nuestro como profesionales de seguridad y salud en la gestión del cambio? ¿No? Todos hablábamos de seguridad y ahora solamente se habla de salud. Bien, el cambio es una evolución, sin ningún tipo de duda, pero ¿cuál sería nuestro papel? Entonces, no se asusten aquellos que me hayan oído ya la semana pasada, por ejemplo, que estuve en otro webinar, porque las primeras transparencias eran las mismas, pero no el contenido. Simplemente es porque partimos del mismo sitio. Llevamos años hablando del contexto, hablando de que estamos en un contexto muy complejo, en un contexto cambiante continuamente, en el que nosotros teníamos que adaptar nuestras maneras de cambiar y nuestras habilidades, ¿no? Se lleva años hablando del famoso VUCA, ¿no? VUCA en inglés, VUCA en castellano, que nos da un entorno en el que nos cuesta mucho trabajo, sobre todo a los técnicos de prevención, a muchos otros también, ¿no? Están acostumbrados a las certezas, entre comillas, de esto lo dice la ley, esto no lo dice, esto se ha hecho siempre así o no se ha hecho siempre así, ¿no? Y de repente estábamos ya en un entorno en el que teníamos estos retos, ¿no? Lo decía antes Ángel, ya estábamos hablando de los intangibles, ya estábamos hablando de las personas como eje central, ya estamos hablando de gente, estábamos hablando de propósito. ¿Qué ha hecho esto? Darle un acelerón. ¿Y qué nos pasa en los acelerones? Pues en los acelerones lo que nos pasa muchas veces, y yo voy a hablar de lo que más conozco, que es el sector de seguridad y salud, de los profesionales, es que en el acelerón nuestra reacción muchas veces no nos permite dar la agilidad necesaria. Y claro, esto ha llegado de repente, de un día para otro, tan de un día para otro, que yo me estaba yendo a Asturias a las jornadas y de repente me llegó un aviso del Instituto Asturiano de ya no organizamos las jornadas en presencia porque no nos podemos juntar. De repente llega, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante todo esto? Porque ahora que ya ha pasado esa primera marea en la que estábamos todos como pollos sin cabeza, buscando lo que decía y cada día salía una cosa diferente y entonces en la versión 7 del documento no sé cuantitos, intentando dar nuestra función de asesoramiento, mientras tanto nos iban pasando las cosas y no tengo yo muy claro si sabíamos hacia dónde movernos. Y en muchas ocasiones este no saber hacia dónde movernos desde mi punto de vista es porque nos falta experiencia en gestionar el cambio. El cambio ha llegado. Ya había llegado antes, yo llevo años diciendo esto. Lo que pasa es que ahora es inevitable verlo. Igual que ahora la gente se pone la mascarilla aunque no vea el riesgo, ¿no? En este caso biológico, y no se lo ponía cuando había riesgo químico en muchas ocasiones, aunque se lo dijeras que lo había, y ya está ahí ese cambio y hay que aprovecharlo, y eso creo que tiene relación con lo que Fran decía antes, ¿no? Como esto también es una oportunidad para trabajar el comportamiento. No solamente es que el cambio ya ha venido, es que nos ha caído de golpe así, pataplar. Entonces, una de las funciones básicas que nosotros tenemos que ser capaces de dar, ya no es tanto la técnica, porque no sabíamos nada, no teníamos conocimiento técnico, bueno, sí teníamos el Real Decretos Biológicos, mucho sentido común, mucha experiencia, muchas cosas, pero nos faltaba lo que es el conocimiento donde nosotros ahí nos atrincheramos, ¿no? Porque al final esto va de habilidades, va de gestión del cambio. Entonces, ¿cómo hago yo para gestionar este entorno en el que todo es volátil, incierto, complejo y muy ambiguo, y irme a un sitio en donde la seguridad psicológica de las personas y por tanto de las empresas me permita trabajar? Porque el tema es ese, al final nosotros tenemos que garantizar o ayudar a generar un entorno en el que ese shock postraumático que estamos viviendo como personas, como sociedad, como trabajadores, como empresas y como todo el mundo,
permita trabajar. Y no solamente nos permita trabajar a nosotros, sino que además permita que las empresas puedan trabajar. Por tanto, nuestra función, y ahí en nuevo con lo que decía Marc antes, ahora mismo va mucho más de cuidar a la parte emocional de la persona que cuidar la parte más física de la persona. Obviamente hay que mantener unas ciertas medidas de higiene para evitarle el contagio, de distancias, etcétera, y eso son cuestiones, barreras físicas, digamos, pero el tema emocional es la clave. Entonces, hay una emoción, pero la emoción no solamente es individual, es colectiva, hay una emoción de la empresa. La empresa está ahora mismo en muchas ocasiones perdida. ¿Qué necesita? Un poco de claridad, un poco de visión, entender qué está pasando y agilidad. ¿Y cómo hacemos eso desde prevención? Esa es mi pregunta. ¿Cómo somos capaces de constreñir esta parte de ese entorno cambiante y convertirlo en algo más amable en donde podamos aportar todos, en donde podamos aportar la empresa y en donde además construyamos cimientos de algo perdurable? En la primera parte que contó Ángel, que yo Ángel lo sigo en todas partes porque me parece que tiene un discurso en el que yo me siento absolutamente representada y creo que además es muy de actual, y ya era actual en ese momento, pero era un visionario en estas cosas, ¿no? Entonces, en ese entorno en el que nosotros ahora nos estamos moviendo, que tiene que ver mucho más con cosas que no se ven, tenemos que ser capaces de tener herramientas que nos permitan trabajar con ello. Entonces, en esta parte, yo voy a utilizar esto porque es lo que en la teoría del cambio se hablaba como las 4 líneas para trabajar en entornos VICA, pero vamos a ver cómo lo gestionamos esto en la base de lo intangible. En primer lugar, si lo que queremos es luchar contra algo que es incierto, tendremos que dar una cierta claridad. ¿Y cuál es la claridad? Al final la claridad nos da el foco. ¿Dónde ponemos el foco? Y esta parte del foco tiene mucho que ver con la parte que decía Ángel del propósito. Porque yo pondré mi intención de hacer cosas y la claridad también en función de cuál considero que es mi propósito. ¿Cuál es nuestro foco como prevencionistas? ¿Cuál es nuestro foco en esta nueva realidad en la que la salud se ha puesto en primer plano? Y Ángel ponía en su presentación que era una de las primeras cuestiones que preocupaban, ¿no? La salud de las personas. Bueno, nosotros llevamos muchos años preocupados por la salud de las personas y yo sinceramente dudo mucho que realmente hubiera una preocupación social más allá de determinadas cuestiones, como puede ser el tabaco, como puede ser determinadas cuestiones de las empresas. Yo hablo ahora con clientes, con colegas, no hemos tenido oportunidades como esta del CEO bajando a hablar en planta de temas de salud todas las semanas o todos los meses o preguntándote todos los días. Pero claro, ¿dónde está nuestro foco? Nuestro foco que está en cumplir una normativa, nuestro foco está en garantizar nosotros que las cosas se hagan, nuestro foco está en la salud de las personas. ¿Dónde está nuestro foco? Si nosotros no tenemos claro nuestro foco, es muy difícil que demos claridad. Y entonces, en muchas ocasiones, como las cosas que van pasando alrededor cambian, nosotros vamos cambiando el foco. Ahora me centro en escaleras, ahora me centro en el COVID, ahora me centro en no sé dónde. Cuando al final, si yo tengo claro lo que ilumina todo, que todo es luz, al final me da igual hacia dónde la dirija. Y tengo que preguntarme si en este foco que tiene que ver con el propósito, hemos incorporado a otras personas. Ahora, de repente, se han incorporado a solas, pero existen muchas metodologías de incorporación. Antes decía Ángel que el propósito hay que definirlo conjuntamente, ¿vale? Pues igual nuestro foco no es exactamente el de nuestros jefes en la dirección, pues tendremos que ver cuál es el foco. Y si les preguntamos a los trabajadores qué hacemos nosotros, a qué nos dedicamos, ¿saben decirnos a qué nos dedicamos? ¿Hay claridad en lo que hacemos? Hay claridad incluso en nuestros mensajes, tampoco es que nos hayan ayudado mucho, porque es verdad que primero nos decían que teníamos que hacer una cosa, luego otra, pero aún así, tradicionalmente en nuestro rol hay claridad en el mensaje, tenemos el foco bien claro. ¿En qué se basan nuestras decisiones? ¿En qué se basan las cosas que nosotros decimos que alguien tiene que hacer o identificamos como necesarias? ¿Cuál es nuestro propósito? Y yo creo que ahora mismo se abre una oportunidad enorme de analizar cuál es mi propósito como profesional, como persona, ¿no? Decía antes Ángel que el propósito humano, por naturaleza, y Suaga o algunos paleontólogos lo dicen, ¿no? Hay una parte de altruismo. Y nosotros tenemos una profesión hermosísima, en la cual trabajamos para intentar ayudar a las empresas para que las empresas trabajen en condiciones de seguridad y salud y que la gente esté bien en su trabajo en muchos aspectos. ¿Vale? Entonces, si ese es mi propósito,
mi foco irá siempre acompañado de ese propósito. Y será claro, será mucho más fácil que entiendan lo que hago. Pero claro, si cuando yo les pregunto a los técnicos de prevención, muchos de los talleres que hacemos, ¿cuál es su propósito? Y su propósito es, que no digo que no sea bueno ni malo, simplemente cambia el foco. Cumplir la ley, que no me den problemas, no discutir, ir a trabajar y ya está. Es decir, eso no es un propósito. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es nuestro propósito como colectivo? ¿No? También el otro día en otra ponencia hablábamos de qué hemos hecho como colectivo, qué relevancia hemos tenido. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es contribuir a una sociedad mejor en la que la salud de las personas sea un eje central. ¿Y cómo hemos contribuido? ¿Y cómo podemos seguir contribuyendo? Pero claro, para eso no tenemos que perder el foco. Si nos vamos otra vez en el foco al cumplimiento legal, pues entonces hemos vuelto a perder una grandísima oportunidad en la que podemos gestionar el cambio de muchas otras maneras. Por tanto, hay que tener un foco claro. Tenemos que pensar también que tenemos que dejar de hacer. Hay cosas que llevamos haciendo 20 años y no nos están dando ningún servicio, no nos están dando resultado, pues igual tenemos que dejar de hacer cosas, ¿no? Y ahí es donde entra la visión. He puesto visión porque esta es la metodología, evidentemente estamos hablando de una visión que tiene que ver con el propósito. ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el de mi departamento? ¿Cuál es el de la empresa? ¿Cómo contribuyo yo al propósito de la empresa? ¿Tengo alineadas las estrategias? Todas esas preguntas me las tengo que hacer. Hay metodologías, evidentemente, para gestionar el cambio, pero lo primero que tengo que hacer yo ahora es preguntarme a mí misma, porque en función de si esto está o no está alineado, tendré resultados o no, que al final es lo que nos interesa, que esto tenga sentido, ¿no? Y tiene sentido para ellos lo que hacemos. Yo, afortunadamente, yo he pasado muchos años trabajando como responsable de servicio de prevención en grandes empresas, pero llevo unos años trabajando como consultora porque descubrí que ese era mi propósito en vida, ¿no? Y, y tengo la suerte de hablar con muchísimos trabajadores de muchísimas empresas de muy culturas distintas, no hablo de culturas que también, he trabajado fuera de España, sino también culturas organizacionales diferentes. Y es muy interesante preguntarles qué hacemos los técnicos de prevención y que te digan ellos lo que hacemos. Y si lo que hacemos tiene sentido para ellos. Y si lo ven alineado con algún valor suyo, para empezar con su propia salud, que es un propósito muy fácilmente alineable. ¿Vale? Por tanto, tenemos que comprobar cómo estamos. Tenemos que hacernos entender y entender a los demás. En esto vamos mejorando, pero ¿cómo están nuestras habilidades? Hoy ha salido la comunicación 17 veces, tienen que entender lo que hacemos. El otro día comentaba un colega que me pareció muy interesante que ellos en esto del COVID habían hecho una dinámica de comunicación súper sencilla un día a otro, que era que hay nuevo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer y qué esperamos de ti? 3 tips muy fáciles, muy sencillos, muy tum, de cada día. Bueno, pues el trabajador sabía que cuando llegaba iba a tener información de qué es lo que es nuevo, el trabajador de servicio social, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo y qué es lo que se espera de mí? Y no me pierdo en nada más. ¿Por qué? Porque si me pierdo en mucho discurso, pierdo el foco. Si pierdo el foco, pierdo la visión y pierdo hacia dónde voy. Y si no sé hacia dónde voy, nadie me puede entender. Por tanto, ¿entiende la empresa lo que hacéis? ¿Vale? ¿Sabes cuáles son las expectativas, las suyas, ahora mismo? Ahora mismo, en este momento que estamos viviendo, siempre, pero en este momento que estamos viviendo, ¿qué esperan de nosotros? ¿Qué esperan de nosotros en el futuro, cuando esto esté más o menos bien? Que sigamos teniendo una participación, que no, que efectivamente les ayudemos a cambiar determinadas cosas o que no. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Vale? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Están definidas las acciones? Tenemos un organigrama. Decía antes Marc, los planes de contingencia de vuelta, ¿no? Sí, nos obligan más o menos a hacerlos, pero realmente están definidos en acciones. Yo he visto planes de contingencia de vuelta que salvo la parte puramente del COVID, no han tratado nada más. Y es que hay muchísimas más cosas que tratar, porque esto es una transformación. Y como transformación, como ha dicho antes Ángel, requiere de hacer cosas diferentes. Entonces, en esos planes de contingencia, a mí me faltan casi todos una parte que diga, ¿cómo voy a transformar esto de la salud de la empresa? Porque si yo tengo claro el foco, tengo una buena estrategia, me da igual que vengan COVID o 17 riesgos que por ahora no se me ocurren que puedan pasar, porque voy a ser capaz de dar respuesta. Pero si yo solamente me voy a lo micro, ¿no? A la acción de mañana, de si tengo o no tengo mascarillas, o tomo o no tomo la temperatura, pierdo la visión estratégica. Pierdo el foco, pierdo la claridad, pierdo el propósito, pierdo visión. Por tanto, tenemos que para generar seguridad, tenemos que
para generar salud tenemos que generar seguridad en las personas. También esto no hablo mucho más porque Marc ya lo ha contado, ¿no? Hay muchísimos mecanismos para generar salud psicológica, pero la comunicación es básica y nosotros somos los primeros que tenemos que tener habilidades comunicativas que nos permitan entender y ser entendidos. Escuchar, ¿no? Decía antes Fran, he venido aquí a escuchar, qué bien. Claro, pero ¿cuánto tiempo dedicamos a escuchar? Y más ahora, ¿no? Que vamos todos corriendo y no escuchamos. Es un momento ideal para escuchar. ¿Qué oportunidades tenemos? ¿En qué nos hemos equivocado? Vamos a aprender todos juntos. ¿Tú cómo lo has visto? Me encantan los datos que da Ángel, porque son datos que en muchas ocasiones a todos nos pueden parecer como, hombre, claro, la gente está muy preocupada por el coronavirus y por el desempleo, ¿vale? Pero cuando te dice que el 80% de la gente está preocupada por el coronavirus y el 70% por el desempleo, es un dato que está tomado de la gente, no es lo que yo pienso, ¿vale? Entonces, eso me permite a mí hacer una escucha y en la empresa lo mismo. Estoy escuchando qué está pasando con los trabajadores, estoy escuchando los conflictos que están apareciendo para ver dónde están las cosas. Yo o un profesional, pero alguien está escuchando para aprender para el futuro, para seguir gestionando. Y luego la parte de la agilidad, ¿no? Yo creo que si de algo nos hemos caracterizado en el sentido, digamos, menos positivo los técnicos de prevención es porque no hemos sido muy ágiles. O sea, yo conozco empresas que llevan con el mismo sistema de gestión hace 15 años. Es imposible. El mundo ya no es el que estaba hace 15 años. Tenemos que tener agilidad. Y a veces la agilidad está reñida con la burocracia. Pero si yo al final tengo claro cuál es mi foco, cuál es mi propósito, cuál es mi visión, hacia dónde quiero ir, lo que tengo que hacer es generar sistemas ágiles que me permitan ir allí. Y probablemente pensar cuál es mi foco y dejar de hacer cosas que estoy haciendo que no me están aportando, ¿no? ¿Cuánto contribuimos a la agilidad? ¿Aportamos, no aportamos, restamos? ¿Tenemos en cuenta el feedback de la gente? ¿Lo escuchamos? Lo que decíamos antes. ¿Somos capaces de reaccionar a las peticiones de una manera rápida o nos pasamos 3 meses analizando a ver si esto es lo que tendría que ser o hay otras oportunidades? Como me siento inseguro porque el cambio ha venido y yo no tengo el conocimiento técnico suficiente, pues no actúo, ¿no? Hay que escuchar el feedback para eso. Comunicamos con transparencia, qué importante, ¿no? Lo de la transparencia. Lo exigimos como ciudadanos, lo hacemos como empresas, ayudamos a ser transparentes, ayudamos a diseñar. Al final, de lo que se trata es de que gestionemos la incertidumbre, de que ayudemos a las empresas a gestionar la incertidumbre a través hay metodologías, luego hablaremos de esto, a través de tener focos claros, a tener de tener una visión en la que esté alineada todo el rato. Voy a hacer esto, ¿me sirve para mantener el foco y para la visión? Sí, no, pues si no me sirve, no lo hago. No lo hago porque necesito ser ágil, entonces no lo hago. Entonces, necesito tener siempre presente estas dos cosas que tienen que ver con el propósito. Con para qué estamos aquí, para qué estoy yo, para qué está el departamento, para qué está la empresa, para qué estamos nosotros como personas. Hay veces que me encuentro compañeros, de verdad, y yo lo entiendo, que han podido tener experiencias espantosas en un trabajo, están tan quemados que digo, chico, cambia de trabajo. Si no encuentras sentido a lo que estás haciendo, cuando estás haciendo algo tan importante como contribuir a la salud pública, a la salud de las personas, pues plantéate cuál es tu propósito en la vida, ¿vale? Que generar seguridad, que nos entiendan, involucrar a la gente, comunicar con transparencia, hacer feedback continuo. Y para eso, nuestros roles fundamentales son de asesor, son de facilitador, de conciliador, de comunicador. No son ni la parte más técnica de lo nuestro, ni el burócrata, ¿no? Ni el que va a la inspección de trabajo. Es la gestión de las personas y de las emociones. Si veis, hay una línea transversal durante toda esta jornada, ¿no? Y Fraga ahora decía también, es la emoción, hay que gestionar la emoción. Y la emoción tampoco se gestiona con datos, aunque los datos sean necesarios para gestionarla, se gestiona con emoción. Y la emoción que yo transmito, mucha gente dice, es que tú transmites con mucha emoción. Bueno, es que a mí me encanta lo que hago. Entonces le pongo pasión. ¿Por qué? Porque es que para mí tiene un sentido, porque es mi propósito en la vida. Entonces, si encontramos ese propósito y tener la suerte, como en mi caso, de poder alinearlo con mi profesión, de poder alinearlo con lo que ahora mismo esperan de las empresas, utilizar ese discurso de Ángel brillante, ¿no? de los intangibles es lo que va a hacer que las empresas sobrevivan. Ahora mismo la reputación, nosotros contribuimos a la reputación de las empresas, ¿o no? ¿Qué pasa? Que solamente tenemos visibilidad cuando digamos que no contribuimos, es decir, cuando se produce el accidente y por lo tanto me afecta la reputación, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues tener una visibilidad muy mala. Ahora tenemos la ocasión de tener visibilidad en un momento en el que estamos aportando muchísimo.
pues tenemos que saber utilizarlo. Y para hacerlo tenemos que saber gestionar el cambio. Gestionar el cambio, que no es simplemente decir, ha cambiado algo, voy a cambiar. No, gestionar el cambio es una metodología. Hay metodologías detrás. Hay un estudio que dice que solamente el 20% de los proyectos llegan al final en tiempo y recursos. Y la mayor parte de ello se debe a falta de metodología o a temas relacionados con comunicación. Entonces tendremos que aprender a cómo se gestionan los cambios, a cómo puedo yo trabajar esos roles, a cómo puedo generar yo mis plataformas, cómo puedo generar yo mis grupos de interés, ¿no? Cómo puedo yo generar un propósito conjunto que no sea el mío que yo vengo a hablar de mi libro, etcétera. Cómo se gestiona el cambio para que realmente lo que nos queramos plantear sea efectivo y sirva, ¿no? El cambio está aquí, se ha convertido en una forma de vida, ya no podemos hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Todavía hay gente que está en la fase de duelo de la negación. Está aquí, ya está, no hay más que sentarnos, aceptarlo e intentar ver cómo nos sumamos a esta bola de cambio continua. Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro propósito, el mío individual, el mío como persona, pero también el de mi equipo, y también el del departamento, y también el de la empresa, porque ahora mismo tenemos incluso nosotros una palanca ahí para hablar de estas cosas con las empresas que les interesa y que cada vez les va a interesar más, que cada vez está más encima de la mesa, ¿no? Aunque en muchas ocasiones lo que nos pasa con las empresas es que definen el propósito y luego tienen lo que se llama disonancia cognitiva, ¿no? Digo una cosa y hago otra. Pero bueno, ahora es un momento de acción, de demostrar hechos. Pues definamos lo que queremos ser, ¿no? Para qué lo queremos ser y empecemos a definir acciones. Aprovechemos los aprendizajes de esta situación. Hay muchos y que nos pueden servir de muchísimo, pero para eso tenemos que admitir el error. Claro que ha habido errores, muchísimos, y va a haber más. Porque si no hubiera errores es que no estamos haciendo nada. Tanto nuestros como de los demás. Aprendamos de los errores. Son los mejores. Yo estuve en una empresa en la que el director de innovación quería poner un premio al mayor error. Decía que eso podría contribuir a que la gente propusiera cosas nuevas. Y al final propones cosas nuevas, ¿no? Porque admites el error, pues tienes más posibilidades de innovar, claro, lógicamente. Reconocen los otros. Seguro que ahora mismo para poder generar esas plataformas de cambio en las que son necesarios trabajar todos juntos, ¿no? Podemos romper un montón de barreras que hemos tenido durante todos estos años trabajando ahí a pico pala, ¿vale? Reconociendo en los otros qué hemos hecho, qué han contribuido, dónde han acertado, siempre se encuentra algo, ¿no? Reformula las conversaciones, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos un montón de conversaciones en relación con el comportamiento seguro, con lo que no se ve, ¿no? Pero está ahí, con el riesgo, con la salud, con la responsabilidad, con el autocuidado, con la corresponsabilidad, con el cuidado del otro. Tenemos un montón de cosas de las que hablar, por favor, no, para que no pase esto y nos volvamos a hablar de la ley. Porque menuda oportunidad que habremos perdido, ¿vale? Dar y recibir feedback, esto es imprescindible. Tenemos que estar diciendo y pidiendo que nos digan, ¿y esto cómo lo ves? ¿Y esto está alineado con lo que tú querías? ¿Y esto es lo que tú esperabas? Tenemos que estar preguntando continuamente, porque solamente en el preguntar aprenderemos hacia dónde creen los demás que nos estamos yendo y si estamos yendo hacia el sitio adecuado. Y aporta valores. Tenemos una gran capacidad de aportar a valores, no solamente desde el accidente, sino desde muchas otras cosas, de la seguridad psicológica que requiere la inseguridad económica, ¿no? Que es un campo que no es nuestro, pero que es nuestro. O sea, en realidad, la salud de las personas es todo, ¿no? Entonces, al final, se trata de que sepamos gestionar el conflicto y aprender de él. Y disfrutar del conflicto, porque si no hay conflicto, no hay vida. O sea, la evolución se produce por conflicto. Y en las empresas lo mismo. Entonces, ahora mismo hay una situación de conflicto que o gestionamos bien o gestionamos mal, pero hay que gestionarla, porque el no gestionarla ya es gestionarla mal. Entonces, hay que gestionarla, tenemos que aprender esas habilidades y tenemos que aprovechar y aprender y formarnos si no sabemos y muchas veces llevarnos un poco más por el estómago y menos por el cerebro, porque ahora mismo lo que hay es una emotividad a flor de piel. Yo cada vez que oigo a las 8 la gente aplaudiendo, yo tengo aquí un vecino que pega unos gritos y los lleva pegando desde el primer día y no ha dejado de gritar, gritando valientes, valientes, gracias, y sigue todos los días a las 8 de la tarde gritando valientes, valientes, gracias. Porque la emoción está aquí y es una palanca de cambio bestial. Pero claro, para eso nos tenemos que preguntar quién quiero ser y qué quiero hacer.
¿Quién quiero ser yo, Silvia, prevencionista? ¿Quién quiero ser yo, Silvia, especialista en cambio cultural? ¿Qué quiero ser yo? Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer para ser esa persona que quiero ser? Y desde ese punto en el que yo me lo pregunto, y estoy segura que me lo pregunto mucho, ¿vale? También me lo pregunto como persona de la empresa, como departamento de prevención, incluso como servicio de prevención ajeno. O sea, no es lo mismo un servicio de prevención ajeno que lo único que su propósito sea tener mucha facturación, que su propósito sea contribuir a la sociedad. Ajeno o propio, me da igual. O el servicio de prevención que mi propósito es no tener problemas en la organización, o el que es contribuir a una sociedad más saludable. Es decir, al final, lo primero que tengo que plantearme es qué quiero ser de mayor, ¿no? Eso que decía Víctor Frank, del sentido, cuál es mi sentido, ¿no? Porque al final, es verdad que el cambio está aquí y no nos da certidumbres, y nos tenemos que bueno, manejar un poco pues como las cometas, ¿no? Las cometas, si las cometas no se mueven, una de dos, o se rompe el hilo, o nos tira al suelo, o lo que tenemos que hacer es dejar que la cometa se vaya, o se va al suelo, que se vaya moviendo con el aire. Entonces, pulso firme, si tenemos un propósito, tenemos que tener pulso firme, pero tenemos que tener la suficiente cintura para saber movernos en esos aires, sobre todo porque el aire va a estar cambiando de dirección con mucha facilidad. Así que tendremos que saber cuál es nuestro propósito, si es que la cometa vuela lo más alto o el mayor tiempo o lo que queráis ser, y a partir de ahí manejarlo con el foco claro, con la visión clara, con la determinación de que esto es lo que queremos, pero tenemos que adaptarnos a los tiempos, y es más, la adaptación al tiempo me ayuda a ser mejor volador de cometas. Muchas gracias.